Hola, ¿qué tal? Muy buenos y maravillosos días desde Madrid. Ya ven ustedes el sol que tenemos. La pregunta que nos vamos a hacer hoy es muy sencilla. Teniendo en cuenta la fuerte caída experimentada por el precio de las acciones del Deutsche Bank, ¿ha llegado el momento ya de comprar? Perfecto. Antes de contestar a esta pregunta, me gustaría que tuviesen ustedes en cuenta una noticia que se ha publicado hoy en el Financial Times y que es verdaderamente aleccionadora y que revela el problema que existe ahora mismo en las democracias occidentales. Tenemos las instituciones, pero no funcionan. Miren, un empleado de alto rango del sistema de la Reserva Federal hoy reconoce en el Financial Times que el fallo de los servicios de supervisión bancaria del FED han sido de libro de texto. Sí, de libro de texto. Cuando uno entra en la entrevista, nos encontramos que el propio señor reconoce que el fallo no ha sido de los inspectores. Es normal, el inspector está a pie de obra, el inspector ve los balances y sabe que era una conducta muy fácilmente identificable. Entonces, ¿dónde está el problema? Bueno, los inspectores informaron. El Consejo de Gobernadores lo sabía desde mediados de febrero y no hicieron nada. Tenemos la institución, tenemos la información, sin embargo, no funciona. Pero es que además todavía es más reprochable la conducta, porque como saben ustedes bien, el CEO del Silicon Valley formaba parte de la Reserva Federal de San Francisco y vendió las acciones antes de que se cerraran los bancos y se impidieran los reembolsos a los depositantes. Así, esto es lo que hay. Por eso tenemos que protegernos. Dicho esto, nos vamos al Deutsche Bank. ¿Por qué se preocupan los inversores del Deutsche Bank? Bueno, la razón es sencilla. Cuando uno ve las cuentas del Deutsche Bank, nos encontramos que tiene 42 billones de euros europeos, ¿de acuerdo?, en operaciones de derivados. Y claro, la gente se echa para atrás. Ahora bien, para obtener una opinión, nos vamos a fijar en qué tipo de operaciones son. Para que se comprenda de una forma sencilla, vamos a pensar en un préstamo hipotecario de 1 millón de euros. Si tú vas al Deutsche Bank y pides un préstamo hipotecario de 1 millón de euros, supongamos, para hacerlo más fácil, a un tipo fijo a 30 años, el banco sabe perfectamente que dispone de recursos financieros a corto plazo, los depósitos de los clientes, los que ahora se están yendo, o bien recurre al mercado interbancario para pedir dinero un día, una semana, un mes. Ven ustedes que hay un desequilibrio entre el plazo al que concede el préstamo, 30 años, y el plazo al que obtiene los recursos, que podemos hablar de una semana, un mes. Entonces el banco lo que hace es que firma un contrato que se llama swap de tipos de interés, en el que lo que hace es cubrirse del riesgo de tipo de interés. Por lo tanto, ver una cifra de 42 billones de euros, debemos concluir en primer lugar que no es exposición a un riesgo de 42 billones de euros, sino que son operaciones de cobertura de tipos de interés. Luego esto, en principio, es bueno. Sí, ustedes me pueden decir, ¿pueden tener un pequeño riesgo no cubierto? Sí, puede haber un pequeño riesgo no cubierto, pero esa cifra es poco significativa y muy probablemente está muy controlada, y por ello no nos debe de preocupar. Entonces, ¿dónde está la preocupación? ¿Dónde reside? Bueno, la preocupación reside en la contrapartida, en la contraparte de la operación de cobertura del riesgo de tipos de interés. Por ejemplo, supongamos que Deutsche Bank ha hecho la cobertura con Credit Suisse y ahora Credit Suisse no cumple la parte del contrato. Ven ustedes que es un riesgo de contraparte. Esto no sucede cuando las operaciones se hacen en bolsa, ¿de acuerdo? Pues está en un mercado oficial y la contrapartida está garantizada. En este caso concreto no es así. Ahora bien, todos los bancos y los que hemos trabajado en los bancos y hemos hecho estas operaciones, sabemos que el propio banco clasifica las contrapartidas, es decir, estudia el riesgo contraído con cada entidad bancaria y hace un seguimiento de él. Por lo tanto, debemos considerar que esto está también controlado. Es más, la legislación permite exigir una garantía adicional al contraparte, de tal manera que debemos concluir que este riesgo de contrapartida está controlado y está bien gestionado. Por lo tanto, riesgo de tipos de interés bien gestionado, riesgo de contrapartida bien gestionado. Por lo tanto, es muy improbable que el Deutsche Bank provoque un colapso del sistema financiero europeo, salvo, como saben ustedes bien, el caso de la profecía autocumplida, que todo el mundo empiece a exigir reembolsos de dinero, le exigen garantías de contraparte, entonces el propio mercado lo llevaría a una situación delicada. Dicho esto, nos vamos al gráfico. En primer lugar, lo primero que tenemos que saber como especuladores de bien. Observen ustedes el gráfico del Deutsche Bank. Ven ustedes ahí que hizo un máximo en el año 2018, ven ustedes cómo no ha parado de caer e hizo un mínimo en 2020. Podemos decir que no se ha recuperado de la crisis de 2008. ¿De acuerdo? Y que ha llegado a los mínimos de 2020 y simplemente estaba rebotando en un movimiento lateral. Un especulador de bien no tiene acciones del Deutsche Bank.
Ni desde un punto de vista técnico, ni desde un punto de vista fundamental. Porque aunque los riesgos estén controlados, nos encontramos que tiene una rentabilidad muy baja sobre sus activos. Luego, no nos interesa la inversión, ni desde el punto de vista fundamental, ni desde el punto de vista técnico. Por lo tanto, ¿qué es lo máximo que podemos esperar de Deutsche Bank? Hombre, yo comprar no tengo ningún interés, solo por si se produjera un rebote. Luego, en principio, los inversores que pretenden comprar acciones de Deutsche Bank lo que están persiguiendo es única y exclusivamente un rebote, nada más. A mí, como especulador de bien, o intentar ser especulador de bien, ni me interesa para abrir posiciones cortas, ni me interesa para comprar, como mucho para aprovechar el rebote. En este sentido, me gustaría que vieran ustedes este gráfico intradiario. Tal y como pueden ver, observarán ustedes que el Deutsche Bank hizo un mínimo el 20 de marzo en la zona del 8,313. Y ven ustedes cómo posteriormente el 24 de marzo hizo un mínimo en 7,945. Y ven ustedes cómo luego ha rebotado. ¿Esto qué significa? Bueno, esto puede ser una barrida. Y esta figura es una condición necesaria para que se produzca un rebote. Por lo tanto, vamos a considerar como escenario más probable que se produzca un rebote. De tal manera que muy probablemente los especuladores más agresivos ya abrieron ayer una leve posición larga. Esta es la razón por la que vieron ustedes que el sector financiero a nivel global en el mundo rebotó y fue uno de los que lideró las subidas incluso ayer en Wall Street. Por lo tanto, la conclusión a la que podemos llegar es, de entrada, que es muy probable que se produzca un rebote. Pero es que en el momento que llega la primera resistencia van a vender. ¿De acuerdo? Si ahora ustedes se fijan en el gráfico otra vez del Deutsche Bank, observarán que hay un huequecito ahí en la zona 9,3, 9,06. Pues hombre, yo creo que si supera, ahora en principio la resistencia está ahí en la zona 9,3, los que han comprado ahora muy probablemente venderán en 9,3, ahí debería moverse, en mi opinión, según con mi sistema de especulación, moverse lateralmente y luego a continuación desplegar un tramo al alza. Pero sería un mero rebote. Esto no es un rebote confiable. Dicho esto, nos vamos al SP500. A SP500, tal y como pueden ver ustedes, el más gráfico más importante es el gráfico diario. Ven ustedes ahí que hemos trazado una recta directriz alcista por los mínimos de octubre del 2022 y marzo del 2023. Y como pueden ver ustedes ahí, esa recta directriz alcista pasa por la zona 3.850. Bien, ven ustedes que el precio se encuentra dentro de un canal. Mientras se mantenga por encima de 3.850, predisposición alcista. Bien, vamos ahora a un gráfico intradiario porque hemos dibujado otro canal. Es un canal, tal y como pueden ver, que hemos trazado uniendo los mínimos desde el pasado lunes 13 de marzo. ¿De acuerdo? Ven ustedes ahí que bien ha funcionado el canal. ¿Por dónde pasa hoy el canal? Por la zona 3.925. Bueno, muy sencillo. En tanto en cuanto, con nuestro sistema de especulación, con el sistema de especulación de Bolsa Cava, en tanto en cuanto el SP500 se mantenga por encima de 3.925, nosotros vamos a mantener una predisposición alcista. ¿De acuerdo? Bien, ¿y cuál es el objetivo de subida? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a proyectar esta línea de tendencia que hemos trazado uniendo los mínimos de marzo por encima de los máximos. Tal y como pueden ver, sale un objetivo en la zona 4070. Bien, ¿de acuerdo? Si ahora volvemos al gráfico, ustedes observarán que en la zona 4070 hay una resistencia. Por lo tanto, nosotros en Bolsa Cava, con nuestro sistema de especulación, pensamos lo siguiente. Si el SP500 se mantiene por encima de 3.925, muy probablemente va a intentar dirigirse al 4070. No va a ir en línea recta, irá haciendo zigzag. Entonces, si ahora el SP500 retrocediera, cayera a la zona del 3.940, respetase esa zona de soporte y a continuación subiera, nosotros abriríamos una posición larga, ¿de acuerdo? Con objetivo zona 4.060, 4.070. Y usted mira, bueno, pero si nos ha dicho 4.070, ¿cómo que ahora dice 4.060? Porque ustedes lo saben, porque el precio de ejercicio del collar de JP Morgan está en 4.065 y eso es un muro, amigos míos. Así que nada, ahí se lo dejo y que pase buen día. Yo voy a dar una vuelta, que hace un día precioso.